Y teniendo aquí en la mesa la biografía completa de Emiliano R. Fernández, que trae Servilibros, son 5 tomos. Y hablar de Emiliano R. Fernández, le habíamos dedicado un espacio a Emiliano R. Fernández, su nacimiento, su gran amor, que era María Belén Lugo. Acá hay un acróstico de María Belén Lugo. Y justamente quiero hablar de esta biografía y sus obras completas, pero de 2 temas en especial. La de Rojas Silva Arecao. ¿Por qué Rojas Silva Arecao? Si bien eso fue un himno para la batalla, o sea, para la guerra del Chaco, para juntar, para hacer esa movilización a favor del ejército paraguayo, se utilizó eso como himno. ¿Por qué? Había sido el teniente Rojas Silva, era amigo de Emiliano R. Fernández, lo conoció en Casado, estaban cerca del Obraje. De ahí fue que cuando Emiliano R. Fernández se enteró de que falleció, él escribió ese poema en honor a su amigo y fue lo que, ¿cómo decirlo? Enfervorizó al pueblo paraguayo para enrolarse. dice, Yacupeque Paraguay como ajema con la hora Yajamío, Yaecá, Rojas Silva Aretecuello. Exactamente. O sea, es parte de esas letras, de esa letra prolífica que tenía, ese escrito prolífico que tenía Emiliano R. Fernández. Y lo otro que estábamos hablando temprano, lo del poeta Ñanandú, hablan de que el presidente de aquel entonces, Félix Paiva, le había preguntado: ¿usted quién es? Yo soy un simple poeta, le dijo Emiliano R. Fernández. A lo que Paiva le responde: sí, debe ser un poeta Ñanandú. Tan ofuscado, porque todos sus escritos eran en guaraní, comenzó a escribir en castellano. Y una declaración de amor, la página rota, a una docente. ¿Por qué la página rota? Porque iba a seguir escribiendo él y la página ya estaba rota. Entonces ya no pudo continuar escribiendo. Fue hasta el Palacio de López, le entrega el guardia y dígale al presidente que aquí le envía estos versos el poeta Ñanandú. Parte de lo que es el poeta Ñanandú, parte de la obra y biografía de Emiliano R. Fernández.